el tema de las ISAPRES, que está muy preocupante, ¿cierto? La preocupante situación de las ISAPRES hoy día y que ha hecho que el diputado radical y actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino, presentara un proyecto de ley que busca crear un fondo en FONASA para recibir afiliados de ISAPRES ante eventuales quiebras de dichas instituciones de salud privada. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora precisamente el diputado Lagomarsino. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos primero, porque hay que aclarar, no hay ninguna ISAPRE que ha quebrado. No, efectivamente todavía no hay ninguna. ¿Ya? ¿Cuál es la ISAPRE situación que justifica el proyecto que usted ha presentado? Bueno, tenemos una situación muy dramática de crisis financiera con la ISAPRE después de 12 años que se declararon inconstitucionales. Tengo mucho retorno. Vamos a ver si podemos mejorar ese... Que me molesta mucho. Sí, lo entiendo. Para los telespectadores, claro, que el diputado se oye a sí mismo, digamos, con la comunicación. Ahí, ¿cómo está? Probemos ahí. ¿Mucho mejor? Ya. Bueno, como estaba diciendo... Entonces, ¿cuál es la situación que justifica presentar un proyecto como el suyo? Tenemos 12 años de inconstitucionalidad de las tablas de factores de riesgo de la ISAPRE, 3 comisiones asesoras presidenciales que no dieron respuesta. Tenemos adicionalmente cientos de miles de recursos de protección cada año contra la ISAPRE en las Cortes de Apelación de nuestro país y 2 fallos de la Corte Suprema del año 2022 muy particulares. Un primero que hizo extensiva al 100% de los afiliados los recursos de protección que eran presentados por algunos de los afiliados y el segundo fallo que hizo obligatorio el uso para los cálculos de los planes base, la tabla de factores de riesgo del 2019 de la Superintendencia de Salud y la obligación de la ISAPRE de devolver los excedentes. Instructivo que por parte de la Superintendencia de Salud todavía estamos esperando y que claramente va a marcar el futuro o los tiempos que tenemos para dar una respuesta institucional a los más de 3 millones de personas que están preocupadas el día de hoy por qué va a pasar con la ISAPRES, qué va a pasar con su plan, qué va a pasar con su preexistencia y por supuesto que este proyecto de ley que no viene a resolver todo el problema es para darle tranquilidad, para decirle... Sí. Ya, entrando en materia, ¿cómo funcionaría este fondo E, que es un fondo adicional a los fondos que existen hoy día, ¿cierto? Que son 4 fondos, el A, el B, el C y el D. ¿Cómo funcionaría? Primero que todo hay que entender qué pasa cuando una ISAPRE entra en insolvencia, porque no partimos desde cero. En el año 2003 quebró la ISAPRE Vida Plena y en ese año se creó la ley de insolvencia de la ISAPRES, que señala que cuando una ISAPRE entra en insolvencia, es decir, cuando sus activos y por cierto también sus garantías no son suficientes para garantizar sus deudas, por decirlo de alguna forma, o sus responsabilidades, entra en una etapa de supervigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, que tiene una primera etapa en la cual tiene que elaborar un plan de ajuste y contingencia, que si este no funciona, pasa a una segunda etapa en que se nombra un administrador provisional que tiene que realizar un segundo plan de ajuste y contingencia, y si este segundo plan no funciona, por ley está obligado el administrador provisional a licitar la cartera de afiliados de la ISAPRE en su totalidad, y que las restantes ISAPRES que sigan en solvencia puedan participar de dicha licitación. Si ninguna ISAPRE solvente participa de dicha licitación, esta se declara desierta, la ISAPRE procede a ser cancelada su registro en la Superintendencia de Salud, caducan los planes, los contratos y las personas son pasadas a rajatabla al régimen tradicional de letras A, B, C y D de FONASA, lo cual es un gran problema. Primero que todo para los afiliados de dicha ISAPRE, que por supuesto pierden todas las obligaciones contractuales y emanados de fallo de la Corte Suprema con respecto a entrega de medicamentos, por ejemplo, tratamientos de alto costo. Y en segundo lugar también es un problema para FONASA y para todos los afiliados de FONASA, producto de que la inyección de decenas o cientos de miles de nuevos afiliados y beneficiarios a FONASA terminaría colapsando aún más el sistema de salud pública de lo que ya está, y sobre todo post pandemia y con las listas de espera que tenemos el día de hoy. Entonces, en este escenario tan catastrófico de que se declare desierta la licitación de la cartera de afiliados y beneficiarios de una ISAPRE, existe o existiría este régimen especial de este proyecto de ley ver la luz.
Ya. Sí. Que funcionaría como un sistema cerrado, digamos, un fondo que asume a todo ese grupo de personas, de afiliados que se quedaron sin ISAPRE, entran a formar parte de este fondo E. Para ser muy claro, la gracia es que este régimen especial está separado del régimen ordinario de FONASA, que son las letras A, B, C y D. Y la gracia es que sea manejado de una forma diferente. De hecho, para disminuir la carga fiscal del proyecto, por cierto que lo planteamos su administración dentro del mismo FONASA, pero pudiera ser una nueva institución, una institución diferente. Y para hacerlo más entendible también le llamamos grupo E, en términos prácticos. Toda la cartera de afiliados de la ISAPRE, cuya licitación se declaró desierta, se transfiere a este régimen especial, también se ceden a un ente fiscal que es FONASA en este régimen especial los contratos de ese ISAPRE y por tanto las obligaciones contractuales, es decir, el plan que manejaba esa persona en dicha ISAPRE ahora lo tiene que manejar este régimen especial. El mismo plan, o sea, le tienen que respetar a la persona, la idea del proyecto, digamos, es que le tendrían que respetar a la persona el plan que tiene actualmente en ese ISAPRE que quebró, o hay algún cambio. Efectivamente tiene que ser respetado tanto en cuanto a sus obligaciones de pago, es decir, el afiliado está en la obligación de pagar lo pactado con la ISAPRE, ahora este régimen especial de FONASA, es una cuenta separada a la que ya tiene FONASA, y por cierto que también el régimen especial tiene que garantizar las prestaciones y lo pactado dentro del plan del afiliado cuya ISAPRE quebró. Y tiene algunos otros detalles que facilitan esto, que es, por ejemplo, faculta al director de FONASA de traspasar trabajadores de la ISAPRE que quebró que cumplan funciones esenciales como manejo de contrato o convenio, también poder traspasar sistemas informáticos desde la ISAPRE a este nuevo régimen especial y también eventualmente convenios con prestadores. Es decir, la gracia es poder hacer lo menos traumante, lo menos impactante para el sistema de salud en su globalidad, la quiebra de una ISAPRE. Diputado, por ejemplo, una de las preocupaciones de la gente que está en ISAPRE y que ve que tal vez el sistema colapsa o su ISAPRE va a colapsar son las personas que tienen, por ejemplo, tratamientos o están en medio de tratamientos, tienen enfermedades crónicas, tienen tratamientos de alto costo y que dicen, ¿qué va a pasar con eso si es que mi ISAPRE quiebra? ¿Cómo está solucionado esa parte de esas personas que están en plenos tratamientos en caso de que tengan que pasar a este fondo E en su proyecto? Bueno, efectivamente, de quebrar la ISAPRE, FONASA asume dichas prestaciones de la misma forma como lo estaba entregando la ISAPRE, y la gracia es generar que esta transferencia se pueda hacer de la forma menos impactante para el tratamiento de cada uno de los afiliados. Por cierto que eso pasa a ser una responsabilidad de FONASA en cuanto a este régimen especial y por tanto todas las personas podrán realizar las acciones que les parezca con respecto a esta nueva entidad que es su responsabilidad proveerle dicho tratamiento. Obviamente el sistema o este procedimiento que no está contemplado actualmente en el DFL1 tiene que ser elaborado y FONASA tiene que prepararse, pero ante el escenario de que una ISAPRE quiebre y que caduquen todos los planes, creo que es una mejor respuesta de lo que tenemos actualmente, que de hecho actualmente no existe respuesta, simplemente los afiliados son traspasados a rajatabla, por decirlo de alguna forma, a las letras que actualmente tiene FONASA. Ya, y en el caso de que su proyecto fuera aprobado, en este fondo, y que además, es cierto, lamentablemente hubiera alguna ISAPRE que quiebra, pongámonos en ese ejercicio, esos afiliados tendrían que, su cotización que pagan todos los meses, automáticamente también el mismo monto sería traspasado al fondo a FONASA, ¿se lo tendrían que pagar ahora a FONASA? ¿Y en una cuenta individual, igual como ocurre en una ISAPRE? Igualmente que ocurre en una ISAPRE, y también dichos planes serían sujetos de los reajustes contemplados actualmente en el título respectivo del DFL1 y también de los fallos de la Corte Suprema que han existido hasta el momento. Ya. ¿Y usted tiene el cálculo o en el proyecto se considera algún cálculo de qué costo tiene esto para el Estado, para el fisco?
Bueno, este proyecto lo trabajamos con un gran economista dedicado a los temas de salud, que es el economista David de Brot, producto de que es un proyecto que tiene grandes repercusiones y que tiene que ser analizado en su debido mérito desde la perspectiva no solamente del impacto a los afiliados, sino también del eventual impacto fiscal. Y por lo menos en un corto plazo hemos determinado que, dado que se eliminarían costos que tienen actualmente las ISAPRES, como el costo comercial, de venta, un grueso de administración que está sobreabultado, probablemente el costo, el gasto que tendría este régimen especial con respecto a la ISAPRE sería menor en cuanto no gastarían estos ítems, pero por cierto que puede haber un riesgo real de que a futuro el impacto fiscal sea significativo. Pero creo que este ¿Pero de cuánto proyecto... estamos hablando, diputado? ¿Cuál es el cálculo? Porque usted dice, claro, tal vez se ahorrarían algunos costos que hoy día tienen las ISAPRES y que FONASA no tiene, pero igual hay que asumir una cantidad de afiliados, hay que responderle por los contratos que ellos tienen, con prestaciones que van a tener que ser pagadas según salen esos contratos. Eso va a depender mucho de el grado de movilidad que posteriormente o durante el proceso de insolvencia se produzca. Recordemos que cuando la ISAPRE Más Vida en su momento entró en un proceso de insolvencia, tuvo que el superintendente de aquel entonces decretar un corralito para evitar que los afiliados se empezaran a mover, aquellos que no están cautivos, es decir, aquellos que se pueden mover a otra ISAPRE, y con ello aumentando la carga de costo de la ISAPRE, porque se van quedando las personas con preexistencia y mayor costo. Entonces, cada ISAPRE tiene aproximadamente un 40% de cautividad, es decir, personas que tienen un costo muy elevado para la ISAPRE respectiva. Y por cierto que la eventualidad de los costos fiscales que pueden tener impacto también va a estar especialmente determinado por la movilidad que tenga ese 60% restante de ser transferida a la cartera de afiliado en su totalidad a este régimen especial de FONASA. Por cierto que si ese 60% de personas que no están cautivas se mantienen en el régimen especial, el costo fiscal es mínimo o inexistente. Pero de existir una mayor movilidad de ese porcentaje de la cartera de afiliados que no está cautivo, probablemente el costo fiscal va a ir aumentando significativamente. Pero lo importante, creo yo, Constanza, es que en estos momentos muchas personas, 3 millones de personas, tienen preocupación, tienen incertidumbre y no saben qué va a pasar en el sistema. Este proyecto de ley, independiente de que tiene que ser estudiado en su debido mérito, tiene que ser analizado mucho más profundamente por otro economista, además del economista David de Brot, con el cual lo trabajamos muy intensamente, con una rigurosidad y un trabajo muy importante, da una respuesta. Es decir, le dice a esos 3 millones de personas, miren, estamos empezando a preocuparnos de esto. Y justamente en esa línea yo le presenté también este proyecto a la ministra Uriarte y la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, y yo espero que puedan también ellos hacer eco de esta iniciativa y poder dar una respuesta institucional y tranquilidad a esas más de 3 millones de personas, que es justamente lo que yo y el economista David de Brot estamos tratando de realizar. ¿Y cómo lo recibió el gobierno? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo reaccionó la ministra de Salud y la ministra Uriarte? La ministra Uriarte lo miró en lo macro con muy buen ojo, independiente de requerir más detalle en cuanto a sus aspectos sanitarios, que es quien tiene que velar por eso el Ministerio de Salud, y un informe financiero o una evaluación financiera más exhaustiva de la que nosotros realizamos con el economista David de Brot, que debería ser la DIPRES. Y la ministra de Salud también me señaló que lo iba a considerar significativamente en aquello que ellos están trabajando también con respecto al tema de la ISAPRES. Pero quiero aquí también señalar que no tenemos tanto tiempo como se ha señalado. No por nada una ISAPRE recurrió a tribunales internacionales y 2 lo anunciaron, que pertenece al mismo holding, es cierto, internacional. Pero tenemos 3 ISAPRE que pretenden iniciar acciones contra el Estado de Chile en tribunales internacionales, producto de los últimos fallos de la Corte Suprema. Y yo, más que estar esperando, prefiero pensar o trato de avanzar a entrar en la parte de la acción. Es decir, estamos preocupados. Es el status quo del Ejecutivo, pero ahora tenemos que ocuparnos y eso es... Pero, diputado, usted dice es mejor actuar, ¿cierto? Porque no tenemos mucho tiempo. De eso se quejan las propias ISAPRES, que están pidiendo celeridad al gobierno después del último fallo de la Suprema, y han dicho hoy día no se está ponderando el peligro de una crisis de esta magnitud. Porque se quejan, por ejemplo, de que la Superintendencia de Salud no ha definido la metodología de ajuste de los planes a la tabla de factores y no hay lineamientos al respecto. ¿Usted cree que el gobierno tiene conciencia de la magnitud del problema de las ISAPRES?
Bueno, yo quiero ser específico en dos áreas. Una cosa es lo que la Superintendencia de Salud tiene que hacer, que es dictar el instructivo que ponga en marcha el segundo fallo de la Corte Suprema del año 2022, y que esa área es muy delicada, porque dependiendo de las características de ese instructivo podría ser la estocada final a la ISAPRE. Entonces yo entiendo la pausa y rigurosidad que se ha tomado el Superintendente de Salud, el doctor Víctor Torres, para elaborar dicho instructivo y poder transmitirlo no solamente a la opinión pública, sino que a quienes tienen que ejecutarlo, que son la ISAPRE. Es decir, ahí hay un punto muy delicado que tiene que elaborarse, yo diría, muy finamente para no dar una estocada final, porque sobre todo en el ámbito de devolución de los excedentes, porque ahí tiene que haber un realismo de que la devolución de dichos excedentes no termine matando a la ISAPRE de un día para otro. Pero el segundo área es el área de política pública. Sí, pues. Es decir, cómo legislamos, qué hacemos legislativamente, qué proyectos de ley va a ingresar el Ejecutivo en esta materia. Y creo que en esa materia el Ministerio de Salud particularmente no ha tenido toda la premura que es necesario, probablemente porque también hay muchos temas en la palestra. Recordemos que hasta hace pocos días se iba a terminar el estado de alerta sanitaria, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre. Pero aquí tenemos un tema igual o más importante, y por eso estamos también estoy tratando de dar como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara esta señal política, que también es el proyecto de ley, de pasar desde la preocupación a la ocupación. Uno podría pensar que antes de estar preocupado, yo entiendo que, digamos, que usted se preocupa de lo que puede preocuparse, ¿cierto? Bueno, de ponerse en el caso de que llegue a quebrar alguna ISAPRE, pero uno se pregunta por qué o qué se está haciendo para evitar que el quiebre del sistema, para evitar llegar a ese momento. Y ahí es donde da la impresión de que en el gobierno no hay la urgencia que tiene la situación, ¿o no? Es que yo creo que no es tan fácil, o este problema tiene demasiadas complejidades de resolver, porque la primera pregunta que tenemos que respondernos: ¿es viable la continuidad del sistema de la ISAPRE? Y con esto quiero abstraerme de las visiones ideológicas, es decir, no pensar que quiero que sigan la ISAPRE o la otra posición que quiero que se pasen a seguros complementarios, sino en términos estrictos. ¿Es viable la continuidad de la ISAPRE fruto de los fallos de la Corte Suprema, en primer lugar, pero también del realismo político, diría yo? Porque para que las ISAPRE sigan existiendo, probablemente estas tienen que reajustar sus planes. Y yo me pregunto si el sistema político está dispuesto a aprobar un proyecto de ley que les permita a la ISAPRE reajustar para darle viabilidad, o me refiero, que le permita reajustar los planes en tal cuantía que les permita dar viabilidad financiera. Porque es cierto que han tenido utilidades más que multimillonarias en las últimas décadas, pero estamos en el aquí y el ahora. Sí. Con ISAPRE que tiene una crisis financiera después de una pandemia, después de múltiples fallos de la Corte Suprema, que no cuestiono en nada, por cierto, porque eso es otro poder del Estado. Pero lo que sí debo señalar es que estamos en un complejo escenario, incluso yo diría muy coloquialmente, estamos en un zapato chino, y no es fácil de resolver. El punto es que tenemos que darle una respuesta institucional a los chilenos y chilenas, a esos más de 3 millones de afiliados, para que tengan tranquilidad. Y yo espero que la ciudadanía, ellos mismos, reciban este proyecto de ley con la intención que tiene, que es darle tranquilidad. Solo para terminar este punto, diputado, me da la impresión, y por eso quiero preguntarle que me lo diga concretamente, que aquí hace falta una acción más decidida y contundente del gobierno para solucionar la crisis de las ISAPRES de la manera que sea. Falta una acción más decidida y contundente del sistema político chileno, que no ha existido durante los últimos 12 años. Porque en eso voy a ser bien riguroso, Constanza. Puede que le endosemos la responsabilidad a este gobierno, a este Ministerio de Salud, porque la crisis está explotando ahora. Pero esto es fruto de que no ha habido una respuesta institucional del sistema político en los últimos 12 años. 2010 declara inconstitucional las tablas de factura de los riesgos, más de 100.000 recursos de protección en las Cortes de Apelaciones todos los años, 3 comisiones de asesores presidenciales en gobierno de distintos signo político que no pudieron dar respuesta o solución a este problema, un sistema político que en su conjunto después de 12 años no ha podido dar respuesta, y en este gobierno en particular termina estallando. ¿Es responsabilidad del Ministerio darle mayor celeridad y una respuesta más contundente decidida? Sí.
pero tampoco lo han tenido los gobiernos que le han precedido. Diputado Tomás Lago Marcino, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Constanza, por la invitación.